Entonces sí, bienvenidos, bienvenidas a una nueva ronda metropolitana, una ronda que nos encuentra conversando, como nos gusta, y haciéndonos preguntas. Nos importan más las preguntas que las respuestas. Y para eso armamos estos espacios de intercambio entre gente que sabe mucho, que tiene experiencia ya sea profesional, pública, académica, y desde ese lugar es que construimos conocimiento, aprendizaje entre pares, en el marco del posgrado de Urbanismo Metropolitano de la Universidad de Buenos Aires. Lo que queremos hacer hoy es conversar de un tema que es bien interesante, es apasionante, les diría, que es el tema de la participación ciudadana metropolitana. No solo la participación ciudadana, que es muy importante, sino la participación ciudadana metropolitana, que tiene otro nivel de complejidad que yo diría que todavía nadie tiene totalmente claro cómo hacerla. Hay muchos niveles de experimentación. Hoy nos acompaña un panel que está trabajando estas temáticas de distintos lugares y de distinta manera, así que la idea es poder conversar entre nosotros cuatro, y después, por supuesto, abrir al público algún intercambio para poder agregar alguna cuestión más. Es un desafío enorme, yo creo que nadie tiene el manual de cómo hacerlo escrito, obviamente hay muchos manuales para ir probando, pero cada ciudad cambia, cambia su gente, cambia su esquema de organización social, así que nos lleva a una gran pregunta que es cómo se logra la participación metropolitana de los ciudadanos en una metrópolis. Antes de arrancar, le voy a pedir a Lor Garel, que es la coordinadora académica de este curso, que introduzca a los invitados de hoy. Hola, buenas tardes a todos. Entonces, hoy con nosotros está Graciela Brandaris, que es arquitecta recibida en la Universidad de Belgrano con orientación en urbanismo y planeamiento. Cuenta con una especialización y maestría en gestión ambiental metropolitana de la FADU-UBA y es consultora en el área ambiental desde 1998 para empresas e instituciones en todo el país en los rubros urbanos, inmobiliarios, mineros y portuarios. Su actividad docente e investigadora se desarrolló en el Laboratorio Ambiental del Territorio del Instituto de Medio Ambiente y Ecología de la Universidad de El Salvador. Editora, compiladora, autora y coautora de diversas publicaciones entre libros, artículos de divulgación y reseñas sobre las temáticas profesionales y académicas que la ocupan. Fue premio Arquitector 2018, construye según las reglas 12 mujeres arquitectas y emprendedoras de reconocida trayectoria y primer premio en el concurso internacional IAWA Milka Liskanov Prize Committee Board of Advisors, y entre otros premios. Agustín Forchieri es diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se desempeña actualmente como vicepresidente primero de la legislatura. Anteriormente se desempeñó como jefe del bloque Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano en la legislatura. Suma a su trayectoria en el sector público los cargos de jefe de gabinete en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público y jefe de asesores en la vicepresidencia primera de la legislatura. En relación a su formación profesional, es licenciado en Relaciones del Trabajo por la UBA y cursó en la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la misma universidad la maestría en Planificación y Gestión de Ciudades y los programas de Urbanismo Metropolitano y Desarrollo Territorial. Participó de viajes oficiales de intercambio en torno al desarrollo urbano y sus problemáticas a las ciudades de San Francisco, Londres, Madrid, Berlín y París, entre otras, y en Nueva York fue parte del Urban 20 Sherpa Meeting. En Copenhague y Malmö cursó el programa de capacitación del Instituto Biel. Y Marco Silva, que es el director general del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo de la Área Metropolitana de Guadalajara, cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de movilidad sustentable y políticas públicas de transporte como activista, docente, consultor, académico y ahora como funcionario público. Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, con maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal por el Colegio de Jalisco, y doctorado en Educación con especialidad en Mediación Pedagógica por la Universidad La Salle, Costa Rica. Se desempeñó como director de Movilidad y Transporte del Gobierno Municipal de Guadalajara entre 2015 y 2017,
donde impulso programas como banquetas libres y Aquí hay lugar para priorizar los derechos a la movilidad de los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público. Desde 2017 es entonces el director del IMEPLAN en Guadalajara. Bueno, muchas gracias, Lor. Bueno, como verán, entonces es un panel bien interesante porque vamos a poder discutir entre todos sobre 3 cuestiones que a mí me parecen muy interesantes para resolver el tema de la participación ciudadana metropolitana, que es el rol de la legislatura de una ciudad como la de Buenos Aires, el rol del Consejo del Plan Estratégico, que es un instrumento específico para la participación de las organizaciones de la ciudad, donde participan más de 200 organizaciones, ya nos contará Graciela, y el trabajo del IMEPLAN, que está haciendo vanguardia, no solo en Latinoamérica, yo creo que es un caso que está ganando prestigio internacional, y que tiene y ha desarrollado sus mecanismos metropolitanos. Así que vamos a ver cómo sale esta charla. Ustedes saben que esto es una ronda de preguntas, la idea es que nos vayamos preguntando entre nosotros. Tenemos unas preguntas guía como para no perdernos, pero invito a los panelistas a que si se quieren preguntar también alguna cuestión que esté fuera de lo que hemos pautado, porque la charla nos lleva para ahí, está perfecto. Y voy a empezar entonces preguntándole a Agustín, que de paso tengo el orgullo y el honor de contar que ha sido un ex alumno del posgrado, de la primera camada del posgrado de urbanismo metropolitano, y este tema del metropolitanismo le prendió fuerte, ya nos va a contar un poco más adelante por qué. Pero antes de eso yo te quería preguntar, Agustín, ¿por qué pensás que se ha vuelto tan relevante la participación ciudadana para la gestión de una ciudad? ¿En qué lo ves vos en el día a día como legislador, en la discusión de los proyectos? ¿Por qué es tan importante? Bueno, para arrancar, gracias, buenas tardes. Gracias, Gabriel, gracias, Lore, por la invitación. Como bien dijiste, yo también tuve el honor de ser, formar la primera camada del posgrado de urbanismo metropolitano del PUM y también de la primera camada de la maestría en planificación de ciudades, así que doble honor. Bueno, como bien decías, creo que la participación es relevante siempre y para cualquier gestión de cualquier ciudad del mundo. Y esto es así porque si las políticas públicas no se construyen de forma participada, difícilmente puedan desplegar todo su potencial y poder sostenerlo en el tiempo. Lo mismo pasa con el diseño de los espacios urbanos, con la provisión de los equipamientos, con las infraestructuras, y para que cumplan su función y la ciudadanía se pueda apropiar de ellos, tienen que haber sido previamente consultados, involucrados en los procesos, en los diseños de los planes, de los proyectos, y esto es así. Y después lo que puede pasar es que un gobierno lo entienda o no, pero es así. Yo creo que cada vez más los gobiernos lo entienden, y creo que en el nuestro en particular lo entendió, y hoy es uno de nuestros fuertes. No digo que no se pueda hacer aún mejor, siempre se puede seguir innovando, siempre se pueden generar nuevas formas de participación, pero creo que nos hemos destacado hoy en esa búsqueda, incorporando más tecnología y sobre todo poniendo mucho el cuerpo. Para nosotros el concepto de cercanía es fundamental en la ciudad. Una audiencia pública es un mecanismo de participación muy tradicional y extendido, digamos, pero eso no alcanza. La mayor parte de los vecinos y vecinas de la ciudad no puede trasladarse a la legislatura a participar de una reunión de audiencia pública o a una reunión en la sede de gobierno. Por eso nosotros entendimos desde hace ya unos años la necesidad de poder reproducir cientos, miles, y digo miles literal porque hay reuniones con el jefe de gobierno, vicejefe, distintos ministros de la temática, en las comunas, en los barrios de la ciudad, con una periodicidad amplia de más de 2 o 3 reuniones de cada uno en la semana de que inició el gobierno. Sumémosle a las reuniones que hacemos de gabinete abierto una vez por mes, las reuniones de relevancia por temas específicos, las visitas a las obras, que son los contribuyentes puedan verificar también ellos el estado de los avances de las obras que se financian con sus impuestos, y las reuniones de comisarías cercanas. Esto, ahí voy a contar un ejemplo que me parece muy importante, que se hacen desde hace ya 4 años
todos los primeros jueves de cada mes, donde le ponemos la cara las autoridades policiales, los funcionarios y los vecinos. ¿No? Yo tengo, de hace ya 3-4 años, asisto a una comisaría en el barrio de Belgrano, que es la comisaría 35. Yo me acuerdo que las primeras reuniones, les diría el primer año, era muy difícil. Eran climas tensos, eran climas donde los vecinos tenían a los funcionarios y a los policías, donde se les podía decir las cosas que tenían que mejorar, y a veces el miedo a poder tener una charla y decir lo que pensaban y las cosas que iban sucediendo en el barrio. Decían, che, los funcionarios vienen acá y después se las toman y nosotros quedamos con ellos y nosotros decimos que ellos, no sé, un ejemplo, andan con el celular todo el día en la mano mirando y no cuidan, y después se van a enojar con nosotros. Y fue un año muy difícil, pero generamos mucho vínculo, y hoy creo que es un gran valor la seguridad en la ciudad, producto de que los vecinos y la policía misma, o sea, los policías también y las autoridades de cada comisaría generaron un vínculo de relación entre ellos muy importante, y eso es un gran valor que generamos. Y en cuanto a la participación, tengo un ejemplo más ahí en el tema de la comisaría, que es que, por ejemplo, para que vean que además la participación tiene que ver con el tema de un cambio, cuando se inició en el 2016 el primer gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en una primera medida se pensó de que la rotación de las policías y la rotación de los comisarios iba a generar una mejor forma de trabajo, y que los comisarios y los policías no se adopten a un mismo barrio, a una misma comisaría, sino que vayan rotando para que vayan conociendo otros puntos de la ciudad y que no generen vínculos entre ellos. Y la verdad que producto de los vecinos, la mayor demanda de los vecinos no solamente era la seguridad, sino además nos pedían que no rotemos más a los policías. Como que se habían encariñado con los policías, y una vez que se encariñan con los policías, se los cambiábamos, y producto de una gran participación ciudadana en esas reuniones, es que nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era lo contrario a lo que los vecinos querían. Y ahí fue que volvimos a generar el vínculo del policía con el vecino, y hoy se ve en la calle de que en los barrios los policías tienen relación con los vecinos, sienten que están seguros, y eso mejoró muchísimo la relación. Bueno, y después hay un montón de programas, ¿no? El programa de herramientas digitales Evalige, el mapa de obras con todos los datos abiertos, las reuniones de consejos consultivos en las comunas, y bueno, y el marco que está llevando Gabriel, el proceso de actualización del plan urbano ambiental, con los talleres participativos que va llevando adelante con las juntas comunales, en los consejos consultivos, en las agrupaciones barriales, para poder crear esos proyectos estratégicos de escala local, ¿no? Nosotros creemos fuertemente en la participación, y como dije antes, todo mecanismo que la incentive, además de necesario, siempre es perfectible. Muchas veces son las mismas voces las que se repiten, ya que los actores más politizados conocen mejor los mecanismos, y entonces creo que una de las herramientas que tenemos y en las que estamos trabajando es poder generar esos nuevos mecanismos para poder lograr y aumentar la base de participación, y necesitamos que los vecinos menos involucrados participen también. Bien, porque estamos convencidos que mientras más abierta y polifónica sea la conversación pública y más horizontal y colaborativo el diseño de las políticas, seguramente obtendremos mejores resultados. Así que, si te parece, Gabriel, a mí me gustaría preguntarle a Graciela qué es el COPE, que nos cuente qué es el COPE y cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que lleva adelante el COPE. Bueno, muchas gracias, Agustín. Muchas gracias primero a Gabriel por haberme invitado a hablar acá en este posgrado, al que vengo siguiendo en cada una de las clases abiertas, así que ahora me toca estar del otro lado del mostrador.
Así que bueno, muy agradecida, y a Lor también, que la conozco ya también del plan estratégico. Y bueno, el COPE es un órgano consultivo, altamente participativo, o sea, sus bases están en la participación. Empezó en el año 94 en el mundo académico, desde la UBA, y asesorados por el CIDEU de Barcelona, donde hacía mucho énfasis en que tenía que estar el sector gubernamental participando del plan estratégico. Costó hasta que en la Constitución de la ciudad en el año 96 crea el Consejo de Plan Estratégico, o sea, lo legitima como espacio de participación de la sociedad civil, como un lugar donde se colabore con la elaboración de políticas públicas a partir de proyectos, recomendaciones, distintas posibilidades, pero siempre bajo consenso de todas las organizaciones de la sociedad civil que participan de este plan, del Consejo de Plan Estratégico. Como dijo Gabriel, son ya hoy 208 organizaciones de una variedad muy amplia de actividades, tanto de educación, como partidos políticos, como religión, como cultura, como espacios técnicos, o sea, muy interdisciplinario, lo cual lo enriquece muchísimo al resultado que se van obteniendo, que son planes estratégicos que se van formulando por supuesto, a largo plazo, con una mirada más o menos a unos 12, 15 años, y que, bueno, tiene una estructura que depende del jefe de gobierno, que es el presidente del Consejo, una vicepresidencia, que la cual hay una titular y dos alternos, después hay un director ejecutivo y lo que es después el comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo está conformado por titulares y suplentes que surgen de elecciones de las mismas organizaciones. Las organizaciones, al ingresar al plan, se agrupan por sectores. Estos sectores tienen elecciones donde eligen titulares y suplentes que van a conformar ese comité ejecutivo y los representa. Y después hay dos asambleas, una a mitad de año y una a fin de año. Y lo que hace es esto, ¿no? O sea, elabora planes estratégicos, desarrolla iniciativas legislativas, que pueden ser tanto proyectos de ley como recomendaciones al Poder Legislativo, al Ejecutivo y al Judicial. Sus principios y sus funciones es altamente participativa. Lo que busca es elaborar planes a largo plazo, pero dinámicos y flexibles. Y eso puntualmente se verificó este año, ¿no? O sea, en el año 2007 elaboramos el Plan Estratégico Participativo 2035, donde a partir de del diagnóstico y de los ejes que se formularon, hubo un escenario de base y un escenario deseado al que se aspira al 2035. Ese escenario de base con la pandemia sufrió modificaciones positivas y negativas, ¿no? O sea, aquello que nos pareció que para el 2035 se iba a dar lentamente, la pandemia lo aceleró. En el caso, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con digitalización y tecnología, y por otro lado, cuestiones más sociales y económicas dieron varios escalones abajo, ¿no? Entonces nos hizo, a partir de un cuestionario que se envió a las organizaciones, reformular ese escenario de base para llegar nuevamente al deseado planteado en este plan. ¿Cómo funciona? Funciona a partir de reuniones. Hay reuniones mensuales de comité y hay reuniones mensuales de las dimensiones. Las organizaciones trabajan en dimensiones. Hay 6 dimensiones: la económica, institucional, física, social, metropolitana y género. Metropolitana fue una visión
que se generó recién a partir del 2005, junto con género. No empezó con el plan de base, digamos, ¿no? O sea, el Consejo recién en el año 2005 incorpora una dimensión específica que trate los temas metropolitanos, lo mismo que género. Son dos dimensiones que la dimensión metropolitana entró como tal, pero a género empezó como grupo de trabajo, no empezó como dimensión. Costó que ingresara la mirada de género, que transversalizara todo, y a lo largo de los años, y viendo la necesidad y el auge que venía teniendo todo este tema, llega a ser dimensión de género y ingresa al grupo de trabajo de discapacidad. También se realizan talleres interdimensiones, y esto también surgió hace poco, hará 2 años, ¿no? O sea, de las mesas de trabajo por dimensiones, se vio que había temas que llegaban a una instancia en que se necesitaba interactuar en una misma reunión las distintas visiones que surgían de las distintas dimensiones frente a un mismo tema. Y estos talleres interdimensiones resultaron sumamente interesantes, sumamente positivos, porque el producto final fue un producto mucho más rico y mucho más elaborado y consensuado, porque ya tenía el consenso de todos los integrantes de las dimensiones y de las organizaciones. Y después hay actividades con áreas de gobierno, ¿no? Frente a casos puntuales de iniciativas o de proyectos o de inquietudes que surgen en las dimensiones, se interactúa con el área de gobierno afín, o como se da con el plan urbano ambiental, donde actualmente se está también trabajando muy cercanamente y muy flexiblemente, digamos, formulando distintas mesas de trabajo que tienen que ver con equidad, que tienen que ver con cambio climático, que tienen que ver con distintas gobernanza, distintos planteos que formula el PUA, y que de alguna manera el plan estratégico lo ha trabajado, está incorporado en su plan, y entonces tiene mucho para aportar en estas mesas, por lo cual el resultado también es sumamente interesante. Y hasta ahora hemos formulado un plan estratégico participativo 2035, se incorporó a estos 3 volúmenes, 2 de diagnóstico y 1 de ejes y lineamientos, un cuarto que es un plan cultural, plan estratégico cultural, y un quinto que es el que está actualmente en elaboración, que es de desarrollo económico e innovación social. Y que de alguna manera los ejes que plantea están vinculados a cada una de las dimensiones, y que lo novedoso en este caso es que plantea indicadores y plantea metas, o sea que permite un monitoreo y un control en distintos momentos, ¿no? Por ejemplo, al 2018, al 2019, al 2020, 2025, o sea, y en este momento hay comisiones de trabajo que están elaborando esta evaluación a través de los indicadores y metas que se propusieron. Es impresionante cómo el COPE ha ido perfeccionando también, ¿no? Porque el mecanismo de la participación, esto que digo, no hay manuales, se va puliendo, se va perfeccionando, y yo diría que ya con 20 años ha ido desarrollando una cultura de la participación que no estaba necesariamente lista o preparada, y que hoy por hoy, bueno, ya encuentra rápidamente mecanismos de ponerse de acuerdo, las charlas son con mucho respeto, con intercambio de ideas probablemente muy distintas, porque son organizaciones que tienen distintos intereses, pero han desarrollado una cultura del diálogo y de la participación súper interesante. De hecho, ahora voy a hablar por un segundo, me voy a sacar el sombrero de profesor del curso y voy a contar un poco la experiencia del plan urbano ambiental. Cuando hubo que pensar cómo actualizar el plan urbano ambiental, que para quienes no son de Buenos Aires y nos están siguiendo, es la ley marco que define cómo crece la ciudad y cuáles deben ser los patrones de desarrollo. Bueno, una de las primeras cuestiones que llevamos adelante, también propuesta por uno de los consejeros, que era parte del COPE y parte del COPUA, que es el Consejo del Plan Urbano Ambiental, fue cómo construir
junto con el COPE, que ya tenía varios años de discusión de estos temas de agenda estratégica. Entonces no veíamos ningún sentido en hacerlo por afuera de esa discusión, y creo que la habilidad está en encontrar cómo distintas culturas se juntan, la cultura de un consejo de plan urbano con la cultura de un consejo de plan estratégico, que no necesariamente es la misma, a dialogar y a generar esos contenidos, incluso asumiendo invitados que vienen de afuera, ¿no? Que es la gente, el vecino, digamos, que se anota en el foro participativo permanente y que sin pertenecer a ninguna de estas organizaciones se quiere sumar. Pero bueno, vamos viendo entonces un recorrido de distintos instrumentos, distintas alternativas, va tomando color la charla. Y ahora quiero que tome un color mayor. ¿Por qué? Porque le voy a pedir a Mario, que hoy nos acompaña, que nos cuente un poco cómo ha sido o cómo es este tema de la participación metropolitana, que quiere decir tener un mecanismo distinto, ¿no? ¿Nos podrías hacer también una pequeña introducción al IMEPLAN? Porque yo lo conozco bien, pero hay seguramente gente de acá que lo va a estar escuchando por primera vez, y yo quiero decir que me parece que es uno de los instrumentos de planeación metropolitana más interesantes que he visto en Latinoamérica, que ha evolucionado mucho, incluso desde nuestras primeras charlas, Mario, cuando te conocía hoy, ¿no? Ha cambiado, es otro aparato el que estás conduciendo. Y me gustaría que cuentes también cómo fue ese proceso de participación metropolitana, cómo ha ido madurando adentro del IMEPLAN. Gracias, Gabriel, y pues saludarlos de nueva cuenta a todos y a todas. Me da mucho gusto poder platicar de estos temas con gente que está interesada en el estudio del fenómeno metropolitano. Y conectando los últimos comentarios de Graciela y de Agustín en torno a la participación, el caso del área metropolitana de Guadalajara es peculiar precisamente porque existió desde hace mucho tiempo una suerte de infraestructura social de participación a través de la movilización de organizaciones ciudadanas, colectivos y otros movimientos sociales, en donde agendas como los residuos, el transporte público, la movilidad ciclista, los temas de la vivienda y el desarrollo urbano estaban operando de forma tal vez desarticulada, y muchas de las personas que veníamos de estos movimientos, yo durante 20 años estuve trabajando y militando en organizaciones ambientalistas en temas de agenda de sustentabilidad urbana, lo que lográbamos ver era la necesidad de tener un mecanismo de coordinación para la metrópoli que justamente permitiera resolver esos problemas. Se constituyó en el año 2009 un movimiento social que se denominó Asamblea por la Gobernanza Metropolitana. Estábamos prácticamente gente de todos los ámbitos sociales, empresariales, académicos e incluso de partidos políticos, gente que era más proclive a la infraestructura del auto, gente que era más favorable a los temas de la movilidad ciclista y peatonal, pero en cualquier caso lo que teníamos claro era la necesidad de construir institucionalidad metropolitana por una coyuntura muy particular, y esta coyuntura es que desde el año 2007 en Jalisco, el estado de Jalisco, de la cual Guadalajara es la capital, México se integra por 32 entidades federativas, nuestro sistema de gobierno es federal, y cada estado tenemos una constitución y un congreso local, y en ese sentido el Congreso de Jalisco hizo una reforma a la constitución local que volvió obligatoria la coordinación metropolitana, y además estableció, además de la obligatoriedad, la necesidad de instalar un régimen de coordinación, un conjunto de instituciones que se encargaran de la coordinación de la metrópoli, y por el otro lado, la figura de área metropolitana. Y esto es una cosa muy interesante porque esta figura surge de lo que se puede entender desde el punto de vista constitucional y jurídico como la máxima soberanía, que es el Congreso local, y no como un fenómeno lo metropolitano delimitado por un estudio sociourbano o territorial, que forman parte del paquete que decreta el área metropolitana. Pero el tema de decretar una metrópoli es más mandar un mensaje de obligaciones a las cuales las partes, en este caso el estado de Jalisco y los municipios que formen la metrópoli, pues tienen que comprometerse. Entonces, esta situación hace que esta asamblea o este colectivo de personas y organizaciones hagamos una presión para instalar estas instancias
y desde el año 2014 quedan instaladas las 3 primeras instancias. Una política que es la Junta de Coordinación Metropolitana, que ha ido evolucionando, hoy tiene mayor complejidad, que se integra fundamentalmente por los 9 alcaldes y alcaldesas de la metrópoli y el gobernador del estado. El segundo ente es el ente social, que es el Consejo Ciudadano Metropolitano, que no es un consejo del instituto, sino es el Consejo Social de la metrópoli, y se integra por 2 habitantes de cada uno de los municipios. En ese sentido tenemos 18 consejeros y consejeras titulares y 18 suplentes. Y el tercer elemento es el técnico, que es el IMEPLAN. Esto sufrió un cambio en el año 2017 como consecuencia de la alineación que hicimos con la nueva agenda urbana y con el cambio en la Ley General de Asentamientos Humanos a nivel país, y le añadimos 3 figuras más. El Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano, que se parece mucho en algunas funciones al rol que han estado mencionando con el plan ambiental o con el caso de la COPE. Este Consejo Consultivo se instituye para llevar a consulta pública los instrumentos de planeación metropolitana. Es un mecanismo de participación, pero que tiene una característica diferente a la que tiene el Consejo Ciudadano, que es más un mecanismo de representación de esta ciudadanía metropolitana, si se puede permitir esa expresión. Otra de las instancias que se añade es la figura de las mesas de gestión metropolitana como un mecanismo de coordinación entre funcionarios municipales y estatales con el objetivo de producir normas técnicas, sistemas de información geográfica, políticas públicas, indicadores, en donde también tenemos la participación ciudadana de organizaciones especializadas en ciertas agendas, y finalmente las agencias metropolitanas que están pensadas para la administración de servicios públicos, pero no para la planificación ni para la colecta de datos o para el diseño de política pública, sino que se encargan de la ejecución. A todo este conjunto de instituciones, que somos 6 en total, le llamamos Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, y el IMEPLAN somos la cabeza de este sistema. Esta es una síntesis de lo que ha pasado desde el 2007 al 2020, y en torno a la participación y a partir de esta experiencia de evolución y del modelo de gobernanza metropolitana, donde ya no hablamos de coordinación, ahora hablamos de desarrollo metropolitano, donde la coordinación es una herramienta. Yo tendría 4 reflexiones muy rápidas para el diálogo y para poder compartir con ustedes. La primera, que creo que para hablar de la participación ciudadana en lo metropolitano, el primer debate que tendríamos que dar es la dimensión metropolitana en sí misma. Y creo que en ese sentido, el reconocer que hay problemas cotidianos que las personas vivimos en estos entornos son el piso de partida para hablar de la ciudadanía o de la participación metropolitana. Sin embargo, no lo vivimos de la misma manera. Tengo la oportunidad de conocer el caso de Buenos Aires como área metropolitana y de otros casos latinoamericanos, y se reproduce lo mismo, sea en Buenos Aires, Medellín, bueno, Valle de Aburrá, Bogotá, en Quito, en Lima o el caso de Guadalajara metropolitana. Hay muchas asimetrías entre las municipalidades o municipios que conformamos un mismo territorio, y si bien es cierto, los residuos son un problema metropolitano, no lo vivimos de la misma manera en un lado u otro. O la movilidad, o la infraestructura vial, o los temas de manejo de las aguas residuales. Entonces, la escala metropolitana importa mucho, justamente para entender cuáles son las dimensiones de estos problemas, pero sobre todo para enganchar a la gente común y corriente con este tema. Y creo que la forma de reconocer esta dimensión es en la clave de la asimetría. No lo vivimos de la misma forma, y en ese sentido hay que darle el reconocimiento a estos problemas. El segundo debate es la escala del territorio, porque creo que hay muchas experiencias en América Latina y en Argentina en particular. Creo que hay muchos casos que Gabriel le ha tocado vivir de cerca como académico y como promotor de estos temas. No es lo mismo hablar de un municipio y procesos consultivos para la elaboración de un programa o alguna política en particular, que intentar unificar, en el caso de nosotros, a 9 municipios o 9 ciudades, porque además aquí se abre todo un debate de la teoría urbana y de la geografía sobre lo que es un municipio y lo que es la ciudad.
Parece que en el mundo anglosajón lo tienen un poco más resuelto, pero nos encontramos con situaciones de territorios urbanos de 15,000 o 50,000 habitantes que no necesariamente podemos decir que son una ciudad con los problemas urbanos que convencionalmente denominamos como tal. Pero cuando lo llevas a la escala metropolitana, lo multiplicas por 7, por 6, por 14, no, independientemente de si es una región o área metropolitana, y en ese sentido hay que reconocer y diferenciar cuáles procesos de participación competen a esa dimensión municipal o de ciudad y cuáles competen a esta otra escala de problemas complejos porque son multiplicados por un mayor número de actores que toman decisiones. El tercer elemento para mí sería la propia participación en sí misma, porque creo que tendemos a hablar de la participación institucionalizada, formal, y desde los estudios de la democracia conocemos como la ciudadanía deliberativa o la participación o democracia deliberativa. Este ideal de ciudadano o de ciudadana que se involucra, que además tiene un conocimiento, y creo que a muchas de nosotros nos ha tocado en procesos consultivos de instrumentos territoriales, que verdaderamente cuando eres un vecino o una vecina, pues tendrías que tomar este posgrado para poder hacer una lectura correcta de programas de ordenamiento territorial, unidades de gestión ambiental, saber lo que es una densidad, saber lo que es un coeficiente de edificación, y entonces la participación se vuelve compleja porque los mecanismos institucionales demandan una inversión de tiempo y de compromiso que siempre será muy agradecido y muy valorado, pero que tenemos que reconocer que en nuestros entornos urbanos y metropolitanos, pues mucha gente se disputa el día a día por tener algo para comer, y que cuando ponemos estas capas se vuelve complejo. Y por el otro lado, que existe participación no institucionalizada, más coyuntural, más orgánica, que se expresa desde intervenciones de urbanismo táctico. Se necesita un paso peatonal seguro en una intersección y algún colectivo de jóvenes hace una pinta para visibilizar la ausencia de este mecanismo, hasta las expresiones de movimientos sociales, como lo hemos visto en todo el planeta con el movimiento feminista reivindicando derechos que pues plantean un cambio estructural en las relaciones de poder. Entonces, creo que hablar de la participación ciudadana en el entorno metropolitano necesariamente pasa por comprender que es muy complejo y que no lo podemos meter en un cajón. Aún así, los mecanismos institucionales, con las limitaciones que tienen, son una herramienta importante y son un mecanismo que nos permite buscar, perfeccionar, mejorar los instrumentos que tenemos para que las ciudades funcionen con un mínimo sentido de orden o con una mínima estructura de planeación. Y finalmente, en el caso del área metropolitana de Guadalajara, en el contexto de este sistema del que les hablaba, tenemos distintas herramientas. Por un lado, dentro de la Junta de Coordinación Metropolitana, no solamente votan alcaldes, alcaldesas y el gobernador, sino también el Consejo Ciudadano tiene un voto. En esta Junta de Coordinación todos los acuerdos son por unanimidad. Esto significa que el voto del Consejo puede bloquear o puede apoyar una decisión que va desde la elaboración del Atlas de Riesgos de la Metrópoli hasta instrumentos más recientes como la Norma Técnica Metropolitana de Infraestructura de Gas Natural. A ese nivel está el poder que puede tener el Consejo Ciudadano al equiparar, al igual que un alcalde o alcaldesa o el gobernador, el voto que tienen ante la Junta de Coordinación. Por otro lado, este Consejo, sus recomendaciones que han establecido una metodología para identificar fenómenos metropolitanos de interés de participación ciudadana, sus recomendaciones son obligatorias para nosotros en el IMEPLAN, siempre y cuando exista viabilidad jurídica o económica para implementarlas. Tenemos este Consejo Consultivo de Desarrollo Metropolitano que se enfoca más a la participación a través de colegios de profesionistas, organizaciones civiles o universidades. Hay que destacar que en el caso del Consejo Ciudadano, el primero que mencionaba, el perfil de la participación es muy variada. Tenemos amas de casa, personas que se dedican al campo, integrantes de colegios de profesionistas. Mario, y te hago una consulta sobre ese consejo que me parece que vale la pena contar antes de que hagas la pregunta que sigue. ¿Cómo se compone? O sea, ¿cómo los seleccionan? Estoy pensando, por ejemplo, si quisiéramos trasladar el mecanismo al AMBA, serían dos... Te sacaste la pregunta.
Dos vecinos por municipio, ¿no? ¿Cómo se eligen esos dos vecinos? En el caso de México, los municipios se conforman a través de los ayuntamientos o cabildos. Y la convocatoria lo hacen los cabildos municipales. Reciben las propuestas de los habitantes de cada municipio. Hemos hecho cambios para que no existan tantos requisitos. Anteriormente, por ejemplo, se solicitaban constancias de tener experiencia en temas de ciudad, pues eso es totalmente contrario a un sentido de participación. Hoy esta cuarta generación de consejeras y consejeros pues es variopinta. Se presentan ante los cabildos o el ayuntamiento en pleno y se insaculan. Es decir, se sacan por sorteo quiénes son quienes lo representan, porque este es un tema que se puede prestar a muchas lecturas políticas y afortunadamente tenemos participación de los 9 municipios y afortunadamente, este es un sueño largamente acariciado desde que estaba yo en sociedad civil y que gracias a COVID lo pudimos hacer. Hoy con la plataforma virtual podemos tener sesiones con todas las consejeras y consejeros, porque tenemos consejeros que viven a 1:30, 2 horas de distancia. Claro. De la centralidad metropolitana. Entonces, era muy complicado que pudieran participar. Hoy tenemos una participación muy activa, pero son los municipios a través de sus regidores o consejeros, concejales municipales quienes escogen quiénes los representan, porque hay un componente, pues, de soberanía y representatividad. Entonces, es un cargo honorífico y, bueno, ha funcionado muy bien y así es como se les escoge. Muy interesante. Bueno, y entiendo, ya con eso concluía yo mi parte, tengo yo una pregunta en este caso para Agustín, que había interés de Agustín de preguntar, pero pues creo que va a ser a la inversa ahorita en esta etapa, Agustín. Y sería muy interesante conocer, aquí en Jalisco hay una experiencia un poco parecida con el Congreso local, hay una comisión de asuntos metropolitanos y un órgano técnico que se encarga también de este tema. ¿Cómo decidieron, en el caso de ustedes, tener una dirección general de asuntos metropolitanos en la legislatura y qué rol se tiene en el marco del plan urbano ambiental? Bueno, muy interesante lo del Consejo Ciudadano, así que seguramente después, Gabriel, ponernos en contacto porque me interesa para ver de qué manera podemos meterlo acá. Creo que, a ver, este programa que estamos acá, del cual soy exalumno, algo tiene que ver con esto, ¿no? Yo siempre digo que la maestría en ciudades me formó, pero el PUM me hizo metropolitano, ¿no? Y como ustedes saben, Buenos Aires es la ciudad central de una de las grandes regiones metropolitanas, no solo de América Latina, sino también a nivel global. Y la cuestión de la gobernanza en estas regiones se presenta como un desafío en estas regiones, y particularmente en el caso de Buenos Aires. Y creo que no hemos podido avanzar más allá de la generación de muchos entes metropolitanos, sectoriales, que ustedes acá creo que bueno, ya han estudiado, si es que nosotros lo hemos estudiado cuando yo era alumno del PUM, y si bien han tenido avances, ciudad-provincia había venido teniendo un montón de avances en esta materia, creo que todavía le falta, ¿no? Y se ha creado este gabinete metropolitano en algún momento, se juntaban cada 3 meses los dos gabinetes y planteaban políticas en común para el área metropolitana, se planteaban temas como AMBA, salud, el cinturón, digital, metropolitano, cuestiones que tenían a la región como centro de la política. Bueno, y actualmente en la ciudad está la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno. También hay áreas dentro de la Secretaría General y de Relaciones Internacionales que tocan un montón de temas metropolitanos. Y estas mayormente se tratan como acciones blandas de acercamiento con los municipios. Hay capacitaciones con Flaxo sobre políticas metropolitanas, donde participan funcionarios, se hacen reuniones culturales, deportivas, de intercambio entre municipios. También en la Secretaría General se está trabajando en un programa que se llama Badata, que es donde ahí tiene un montón de información metropolitana que está disponible, o para que esté disponible en la red, y hay otras acciones vinculadas a la pertenencia de la región metropolitana y organismos. Está CUMAR, está el SIAMSE, que se vienen trabajando desde hace ya muchos años en coordinación. Y ahí es donde nosotros en la legislatura
como otro poder del Estado y entendiendo la realidad de la fragmentación que hay en términos institucionales que presentan las regiones, sentimos la necesidad de poder conformar, ni bien asumí el año pasado, dentro de la estructura de la legislatura, un área específica que se dedicara a analizar los temas metropolitanos. O sea, así como lo hace el Poder Ejecutivo, también teníamos la necesidad de que lo haga el Poder Legislativo, ¿no? Y que pueda impulsar estos espacios de encuentro con nuestros pares del AMBA, con los consejos deliberantes de otros municipios, la legislatura misma provincial, donde estamos prontos a firmar un convenio entre la legislatura provincial de la provincia y la ciudad, para que las dos comisiones de asuntos interjurisdiccionales y de asuntos municipales de la provincia puedan trabajar políticas en conjunto, donde entendemos que las divisiones administrativas o electorales hoy requieren una respuesta común, ¿no? Claramente, y la pandemia lo visibilizó mucho más. Y bueno, nada, y así como también avanzar en capacitación de nuestros agentes y funcionarios. También lo que me pasó es que cuando decidimos crear esta Dirección de Asuntos Metropolitanos, y pusimos a cargo del área una persona que está hoy acá presente, que es Claudio Gugliaro, sin desmerecer a tantos otros pesos pesados del metropolitano, obvio, creo que Claudio es una de las personas que más sabe de la temática, y bueno, ya que está, perdón Claudio, pero ya que está acá, lo pongo a disposición de todos los alumnos del PUM, para que te puedan llamar a la legislatura y que te pregunten lo que sea para profundizar de los temas. Y ahí fue cuando, empezando a estudiar con Claudio cómo íbamos a abordar el tema, llegó el llamado de Gabriel, donde nos propuso poder tener el proceso participativo del PUM que se estaba llevando como en la ciudad, que se iba a llevar a cabo en la ciudad de Buenos Aires con respecto a las comunas y la renovación de ese plan urbano ambiental que comentaba Gabriel. También tenía que tener esa mirada metropolitana, y la mejor manera de poder hacerlo desde la legislatura de la ciudad, teniendo en cuenta las distintas temáticas, con los consejos deliberantes, con los distintos funcionarios de los municipios, de cualquier índole política, sin importar de qué partido político sea, y han participado al día de hoy muchísimas funcionarios y funcionarias de distintos partidos políticos colaborando en esas políticas públicas. Y eso nos dio la oportunidad de empezar a poder dialogar, ¿no? Y construir ese diagnóstico y bosquejar las soluciones posibles. Yo lo que creo que el espacio generado enriquece sin lugar a dudas el proceso de debate del plan urbano ambiental, al contar con estas miradas que yo contaba de distintos sectores. Bueno, esto ya lo estamos haciendo. La idea es poder seguir generando estos consensos en estos temas centrales, y específicamente en cuanto al proceso del plan urbano ambiental, la Dirección General de Asuntos Metropolitanos coordina esto, ¿no? Con las comisiones respectivas, como decía, en la legislatura, y con el COPUA en las acciones necesarias para poder llevar adelante este proceso, que no solo es participativo, que valga la redundancia en la temática de hoy, sino también que es colaborativo, ¿no? En términos de poder construir ese diagnóstico y las propuestas de consenso. Sí, acá me gustaría agregar a lo que dice Agustín, que así como cuando había que pensar una agenda estratégica, había un COPE que trabajaba hacía 20 años y que estaba maduro para esa discusión, la agenda metropolitana, cuando hubo que pensar desde dónde hablarla, había un antecedente en el cual yo había participado, que eran los lineamientos estratégicos del área metropolitana de Buenos Aires, que habían sido impulsados en el año 2007 desde un gobierno provincial. Acá, Mario, la ciudad y la provincia son casi como dos estados. La ciudad es casi un estado, es una ciudad autónoma, y por lo tanto la relación que tienen es como si fueran casi dos estados. Entonces, en ese caso, la provincia había impulsado un estudio sobre el área metropolitana, y se trabajó con con las distintas áreas de planeamiento, básicamente, de los municipios, ¿no? Y también se llegó a trabajar con la ciudad. Acá es al revés el proceso, era desde la ciudad hacia la provincia y los municipios, pero en vez desde el Ejecutivo, desde el Legislativo. Y con un área que ya estaba formalmente conformada,
pero que todavía estaba empezando a rodar. Estaba haciendo Claudio unas charlas, de hecho me había invitado a alguna, estaba empezando a buscar un norte, y con esto me parece que se armó una agenda que la dirección está llevando con maestría, porque es muy difícil, ¿no? La convocatoria, el armar los temas, la síntesis. Siempre estos temas metropolitanos en una ciudad de 15 millones de habitantes te superan, ¿no? Es como difícil de manejar. Pero bueno, es interesante ver entonces cómo desde ese lugar se está generando un espacio de participación que involucra a un poder que no siempre es el que naturalmente uno mira para este tipo de cuestiones, que es el legislativo, ¿no? Pero es el poder democrático por naturaleza, digamos, porque toda ciudad tiene un congreso, o sea, todo un municipio tiene su congreso, y todo congreso tiene participación pluripartidaria, ¿no? Y sabemos que para armar políticas metropolitanas hace falta de la multiactoralidad. Y de alguna manera, como sistema de participación, es bien interesante. Así que ahí tenemos un espacio para intercambio. Me parece bueno que Agustín se haya interesado en el caso del IMEPLAN, porque es un caso que creo que tiene mucho para enseñar y seguramente también para compartir con Buenos Aires y con otras ciudades latinoamericanas. Pero ahora volvamos un segundito, y esta última ronda, esta última vuelta, la vamos a trabajar un poco en lo que es la innovación. A ver si podemos aprovechar estos minutos del PUM, unos 5 minutos cada uno, les diría, para poder tener también un intercambio de preguntas sobre innovación. Y le vamos a preguntar a Graciela, si ve, por ejemplo, alguna posibilidad de que el COPE pudiera armarse como una especie de COPE metropolitano, ¿no? Si a sus 20 años podría existir algún nivel de COPE metropolitano, ¿y cómo sería? ¿En qué cambiaría el COPE actual a un COPE que tenga una inclusión de otros actores metropolitanos? ¿Lo pensaron alguna vez? A ver, yo te diría que esa experiencia la hicimos más de una vez, 2, 3 veces. Hubo todo un intento de convocar a los intendentes o a las áreas de planificación de los municipios. En ese momento hablábamos de 24 municipios, y, finalmente, por intereses políticos, la cuestión se diluía, la reunión había sido un fiasco y quedábamos todos muy frustrados, pero la intención de hacerlo metropolitano siempre estuvo. A partir de que se creó la dimensión metropolitana, el expandirlo al área metropolitana siempre estuvo como interés particular del AMBA. Y hoy te diría que lo considero como hasta indispensable. No se puede seguir planificando desde cajas estancas, cerradas, cuando hay cuestiones que claramente son metropolitanas, ¿no? O sea, hablar de cuencas, hablar de residuos, como decía Manuel, o sea, Mario, como hablar de transporte, o sea, son temas que son metropolitanos y que se sigue trabajando en cajas cerradas. Sobre todo, también coincido con otra de las apreciaciones de Mario, que tiene que ver con la gran asimetría que se dan en los municipios, sobre todo en relación a la ciudad de Buenos Aires, que es un caso bastante particular en lo que hace a concentración de poder, a concentración de recursos, a una condición bastante superior a lo que pueden tener el resto de los municipios, y esta asimetría y asimetría política trae una dificultad importante en la interacción, en interactuar de ambos, pero me parece absolutamente indispensable y le daría transparencia y legitimidad política, ¿no? O sea, me parece que hay mucho que se puede hacer, lo demostró la misma pandemia, ¿no? O sea, cómo un tema como es el sanitario unió nación, provincia y ciudad en afrontarlo de una sola manera para poder llevarlo adelante. ¿Y cómo sería? Bueno, convocando a los municipios a participar desde sus organizaciones sociales también, ¿no? O sea, que la comunidad sea la que se exprese en un plan estratégico que justamente su fuerte o su base es la participación ciudadana.
interviene la gestión. Sin una gestión acorde no hay planificación posible, ¿no? O sea, se gobierna y se gestiona con planificación. Y esto también me parece importante que se... O sea, el planeamiento estuvo como desdibujado en los últimos años. Yo diría que retoma una fuerte impronta a partir de los últimos 5, 10 años, si quiero ser generosa. Antes se planificaba a partir de la gestión y del proyecto puntual. La planificación recién ahora se está dando, bueno, con un plan estratégico que está marcando el marco general, con un plan urbano ambiental que está marcando los lineamientos para la intervención en el territorio, y con un código que se va a tener que ajustar a lo que establezca el plan. O sea, se está dando este proceso de planeamiento, y que con alta participación, porque la población hoy está muy involucrada en estos distintos ámbitos de planificación que se les está dando alcance. Así que yo lo veo muy alentador, tanto los lineamientos que se dieron en provincia como lo que se está realizando ahora, que se actualizaron en el 2017, hace poco. Y el plan estratégico del 2017, yo creo que son el espacio ideal para que esto realmente se dé de acá en adelante. Y a Mario me gustaría hacerle una pregunta, porque él que ya con todo este plan y que tiene mucho para aportarnos, ¿cómo podemos seguir innovando? ¿Qué ve que nosotros podemos incorporar en nuestros planes o en nuestra gestión de planeamiento, sobre todo vinculado a transporte, ¿no? Me parece que el transporte es algo que hace el intento y no termina nunca de despegar en nuestra Agencia Metropolitana de Transporte. Creo ahí, Graciela, que el reto que tenemos con los temas de la movilidad urbana y el transporte está en la conciliación de los intereses. En el caso de nosotros, ha ocurrido que a pesar de que tenemos un plan de infraestructura ciclista desde el año 2008, fuimos la primera ciudad del país que lo tuvo, y que son más de 1,500 kilómetros de infraestructura ciclista segregada, que sabemos que de existir otro tipo de cultura y práctica de la movilidad de nuestras ciudades cercanas a la seguridad vial, no sería necesario la segregación de usuarios y de modos en el espacio público. A pesar de este plan, no hemos logrado más allá del 15% en más de una década de avance en la construcción de esta infraestructura, y creo que el gran reto en la innovación está en pensar cómo enviamos el mismo mensaje de seguridad vial, a propósito de que el 15 de noviembre va a ser el Día Internacional de las Víctimas por accidentes y siniestros viales, y que podamos hacer entender y mandar el mismo mensaje, que todos queremos lo mismo en la movilidad: llegar bien y llegar a tiempo. Lo mismo que quiere un ciclista lo quiere un automovilista y una persona que usa el subte o el bus o cualquier otro medio de desplazamiento. ¿Cómo lograrlo? Creo que hay una pregunta abierta, porque me parece que hemos avanzado mucho en la parte normativa. En el caso mexicano, hace un par de semanas quedó aprobada la reforma constitucional para que la movilidad sustentable sea un derecho humano o una garantía constitucional. Ya van más de 24 legislaturas locales que han avalado esta reforma constitucional. Es muy importante. La pirámide de la movilidad ya tiene un rango constitucional en nuestro país. Sin embargo, de la legislación o de los instrumentos de planeación, porque creo que las experiencias tanto de Agustín, la tuya, Graciela, o la del IMEPLAN son muy positivas en términos de la parte de la inteligencia de la información que tenemos para traducirlo a los instrumentos, y el reto es cómo lo llevamos a que en la calle, en el territorio, se traduzcan justamente en eso. Hay algunas experiencias interesantes. Me parece que la situación de COVID-19 nos obligó a ser creativas, a ser creativos. En el caso mexicano encontramos la proliferación con el urbanismo táctico de ciclovías emergentes o infraestructuras ciclistas emergentes de bajo costo, y que surgen justo para garantizar que la bicicleta, que demostró durante la pandemia ser el medio más resiliente, más económico y más seguro,
pudiera expandirse en Ciudad de México, en Guanajuato, en Querétaro, en Monterrey, que es una de nuestras ciudades más autocéntricas o más enfocadas hacia el auto, surgieron ciclovías emergentes, y creo que nos demostró que cuando hay ganas de resolver de forma más sencilla las cosas, se puede hacer. El riesgo de esto es que se perciban a las infraestructuras no motorizadas o de movilidad activa como algo barato y de poca prioridad para la inversión, pero me parece que es importante. La otra gran área de oportunidad para la innovación es el cambio climático. Me parece que la coyuntura actual que está concluyendo en el caso de Estados Unidos, donde muchos países comenzaron a alejarse del compromiso del Acuerdo de París para evitar el incremento de 1.5 grados de la temperatura, ahora vemos que puede haber de nuevo un retorno a retomar estos compromisos, ponen en la prioridad a las ciudades como la unidad de gestión gubernamental que más rápida y fácilmente puede acelerar las alternativas, sobre todo porque lo que estamos observando, nosotros ya tenemos esa información en el caso del área metropolitana de Guadalajara, que pueden consultar la página de M-Plan, donde ya está disponible el análisis de riesgos climáticos para nuestra metrópoli, pues se ve que los fenómenos de islas de calor, de inundaciones, sumados a COVID-19 o a las problemáticas del dengue, pues van a afectar con mayor intensidad a quienes menos tienen. Entonces, me parece que estas situaciones pues son importantes. Y un tercer elemento que es una fuente de inspiración y cambio muy acelerado para la innovación es justamente las demandas del movimiento feminista. Estamos identificando que en muchas de nuestras ciudades hay nuevos paradigmas como las ciudades de cuidados o con un enfoque de cuidados, entender que las movilidades cotidianas de las mujeres son diferentes a las de los hombres en términos de todas las cosas que se atienden simultáneamente en el espacio público, los temas de violencia y agresión hacia las mujeres, violencia física, sexual, en transporte público y demás, empiezan a ocupar las agendas de las agencias de planeación o de las agencias de transporte para buscar soluciones aceleradas. Creo que ahí el caso de Quito, Ecuador, y la experiencia de la red de género y transporte del Banco Interamericano de Desarrollo es muy interesante. Y hoy hay una exigencia que se vuelve, en el caso de nosotros, con las alcaldesas y los alcaldes, un consenso político en hacer un viraje a estos instrumentos con un enfoque de género que vaya más allá de la parte discursiva. No sería propio que lo mencione yo, creo que hay muchas compañeras que tienen un trabajo muy importante, pero nos está arrojando cosas muy interesantes para repensar a las ciudades desde otra perspectiva. Y en esa misma categoría estaría el trabajo de personas mayores. Recientemente presentamos nosotros el Plan Estratégico Metropolitano de Personas Mayores y también creo que no nos estamos preparando para el envejecimiento de nuestra población y dejamos de lado que cuando pensamos en ciudades en infancia o en tercera edad, pues estamos incluyendo, o en discapacidad, estamos incluyendo a todas las personas bajo ese enfoque. Y podríamos hablar también de la agenda de la diversidad sexual, cómo está impactando también los instrumentos de planeación. Hay algunas experiencias que sé que en Montevideo, Buenos Aires son muy avanzadas. Nosotros estamos también intentando hacer un esfuerzo, pero terminaría reflexionando a que casi siempre la innovación la estamos pensando en el uso de las tecnologías, pero yo creo que la verdadera innovación está en centrar la planificación de los territorios en las personas y las dimensiones de la persona en toda su complejidad. Y a lo mejor no es tan disruptivo, no es de alta tecnología como se pudiera pensar, pero creo que nos saca de la caja y nos saca del círculo vicioso en el que seguimos planificando los territorios. Muy buena conclusión, Mario. La verdad que no podemos estar más de acuerdo acá también en el posgrado de que el centro está en las personas y en la organización, diría yo, y que la tecnología es algo que nos tiene que ayudar. La tecnología y la organización nos tienen que ayudar a poner a las personas en el centro, al medio ambiente en el centro, y poder resolver esos grandes desafíos que son la inequidad y el cambio climático, ¿no? Así que muchísimas gracias. Agradezco a los tres por esta ronda, la verdad que muy interesante. Como habrán visto, hay muchos puntos de contacto en común, mucho espacio, ¿no?, de intersección y de aprendizaje entre las tres experiencias.
Y vamos a tomar 2 preguntas de los alumnos del posgrado, y también tengo 2 preguntas por ahora de los invitados que se han sumado a la clase de hoy para después ir llegando a un cierre. Le voy a pedir a Federico Samarvide, que tenía una pregunta que la hizo al principio, no sé si lo veo en este momento, ahí está, Sí. Que mencione su pregunta. Adelante, y presentate por favor, así te conocen. Gracias, Gaby. Me presenté al principio. Federico Samarvide, soy diputado nacional por Mendoza. Felicitaciones, muy buenas las presentaciones. La pregunta está dirigida a Agustín. Mencionaste a Agustín, reuniones de gabinete abierto. ¿Podrías detallar de qué se trata y cuál es el cómo, digamos, para poder intentar imitarlo en otras ciudades? Y otra pregunta que me gustaría hacer, es una gran duda que tengo, es cómo poder masificar más la participación sin por eso perder en calidad, ¿no? Porque de repente no es lo mismo una reunión, vos hiciste mención bien a que por ahí hay gente comprometida políticamente, activistas que normalmente son los que siempre participan, pero cómo llegar a mayor cantidad de gente sin necesariamente caer en la encuesta digital. No lo veo como algo malo para nada la encuesta digital, pero ¿cómo pensás que se puede desarrollar ese equilibrio, digamos, entre cantidad y calidad de participación? Gracias, vamos a tomar entonces primero, les propongo que tomemos primero 2 preguntas, después tomamos las otras 2. Maximiliano, adelante, preséntate también, por favor. Mi nombre es Maximiliano Gómez, soy licenciado en Ciencia Política y actualmente trabajo en materias de planificación y como asesor legislativo. Mi pregunta es para Mario Silva, en relación al caso del área metropolitana de Guadalajara, que él calificó como peculiar, puesto que reconoce una infraestructura social de la participación previa a partir de una agenda de temas que provenían, en buena parte, desde organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué momento y cómo se logra esa visión metropolitana que un poco hace que la agenda de temas se convierta en organismos y políticas públicas que cristalizan esa agenda en un formato de gobernanza metropolitana? Bueno, muchas gracias, Maximiliano. Y bueno, veamos entonces una ronda de preguntas ahí con los alumnos. Adelante, Agustín, y también Mario. Bueno, gracias Federico por la pregunta. Gabinete abierto, así como conté y di los ejemplos de comisarías cercanas, y justo ahí la veo a Victoria Roldán Méndez cursando, la verdad que es un orgullo que vi que esté cursando este programa, porque es quien me reemplazó en la Comisión de Planeamiento Urbano y además claramente me ha superado. Al principio era ella la que me preguntaba las cosas a mí y ahora soy yo el que le pregunto las cosas a ella. Como yo contaba al principio, lo de comisarías cercanas, que se hacía todos los primeros jueves de cada mes, desde hace ya 2 años, todos los miércoles a la mañana hay reuniones de gabinete de la ciudad, donde participan todos los ministros, y participo yo como autoridad de la legislatura de la ciudad, pero el segundo miércoles de cada mes es gabinete abierto, donde cualquier vecino de la ciudad de Buenos Aires puede entrar y puede hacer las preguntas, lo que quiera. Se transmite en vivo por el canal de YouTube y por Facebook, el canal de la ciudad de Buenos Aires, y ahí donde hay un intercambio como el de ahora, pero un intercambio con los vecinos de la ciudad sobre cualquier temática. Obviamente este año la temática viró hacia la pandemia y todo era tema salud, educación, cuando abren las escuelas, comercios. O sea, este año se lo llevó el tema de la pandemia, pero siempre se trató de otro tipo de temas, de, bueno, qué proyectos hay para este barrio, para el otro. Así que, bueno, y con respecto a la segunda pregunta, que era sobre el tema del proceso participativo, cómo hacer para ampliarlo, cómo hacer para que aquellas personas tal vez no politizadas y demás puedan participar, es lo que algo también contaba al principio, de poder generar nuevas herramientas, esto de poder dejar de que sea una audiencia pública, como contaba, que por más que haya una ley que diga que tiene que haber una audiencia pública, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, el que los vecinos, los funcionarios, vayamos a los barrios
a las distintas reuniones por las distintas temáticas, ya sea comisarías cercanas como por proyectos específicos, donde uno va, si se puede ver, acompañar al jefe o al vicejefe de gobierno en esas reuniones. Son reuniones amplias, participan entre 300 y 400 personas. Se invita, antes de esa reunión, una semana antes, se invita a todo el barrio, se hace una llamada a todo el barrio por un sistema de IBR, y uno tiene que acreditar, poder participar, y pueden participar todos los vecinos. Y creo que hoy esas reuniones también de cercanía son muy importantes, porque también te genera que hay muchos vecinos que además hay discusión entre ellos, ¿no? Porque tal vez no dejan estar los vecinos politizados, son los mismos vecinos también los que quieren hacer preguntas genuinas y compartir experiencias, y más allá de poder estar a favor o no de un gobierno. Me parece que, y creo que también hay que ir generando nuevas herramientas todo el tiempo. Me parece que esto de la participación ciudadana y estos nuevos procesos digitales, me parece que hay que seguir innovando en todos los procesos participativos que podamos tener. Yo creo que ahí tenés un punto importante, ¿no? Que es como este año de pandemia también nos permitió este tipo de diálogo y de comunicación, que si bien no reemplaza al otro, porque el cara a cara, el encontrarse, lo físico es muy importante, también ha permitido cosas nuevas, ¿no? Y de formas hasta de trabajo totalmente nuevas e innovadoras. Yo particularmente las estoy experimentando este año con muy buenos, muy resultados muy satisfactorios y muy interesantes. Antes de pasarle a Mario la palabra, me gustaría ver si Graciela tal vez quiere acotar algo sobre esta pregunta. Sí, la verdad que interesante la pregunta de Federico sobre calidad de participación, y yo quería agregar que se aprende a participar. Lo que hemos vivido en el plan estratégico, yo estoy desde el inicio, o sea que voy evaluando un poco cómo se ha dado. También están las organizaciones que llevan su interés y que insisten y participan activamente, pero se aprende de alguna manera a dar espacios en las distintas instancias de reunión. La dimensión quizás es una reunión en la cual se da este debate acalorado del que lleva y tiene su interés, pero también se le da espacio al que desconoce el tema y de este debate aprende del tema. Y entonces cuando va a los talleres ya puede opinar, porque tuvo la instancia de la dimensión que le dio conocimiento sobre el tema e inquietud para ir a averiguar más, y en el taller sí puede volcar quizás su opinión cuando antes estuvo callado, y entonces se va balanceando esa dinámica entre los que participan fuertemente con aquellos que son más retraídos, pero que también tienen su opinión y es tan valedera como la otra, por lo cual esto lleva años de participación, y eso es lo que ha logrado el plan estratégico, ¿no? O sea, participar ha llevado a mejorar la calidad de la participación y que cada vez se obtengan resultados más interesantes. Gracias, Gabriel, por dejarme ampliar, porque me salía de la vaina poder decirle para cómo eso está, eso a... es una ronda, así que me encanta que lo hayas podido completar con tu mirada. Bueno, y Mario, ¿qué me decís entonces de lo que te preguntó Maxi? Bueno, lo que yo identifico que pasó en el caso concreto del área metropolitana de Guadalajara es que veníamos de muchos desencuentros en temas de proyectos de ciudad. Y eso generó, como decimos en política pública, un ambiente de implementación y abre ventanas de oportunidad para poder confluir. Nos dividió mucho como ciudad la polarización que se hizo en torno a la construcción de un corredor de Bus Rapid Transit de BRT, que por un lado se planteaba tren ligero y por otro lado se planteaba BRT. Hoy, después de esa experiencia, creo que a todos nos queda claro que los sistemas de transporte son complementarios, no son enemigos. Es un fenómeno que vemos en otros lugares. En Bogotá está pasando una situación similar, o pasó una situación similar. El tema de residuos, los asuntos de agua, los temas de riesgo urbano. Entonces, en el caso de este movimiento que se formó para impulsar el tema de la coordinación, creo que fueron clave dos asuntos para que pudiera amalgamar
pues disidencias, porque realmente estábamos gente que no coincidíamos en muchos temas, en la forma técnica de abordarlos, pero en lo que sí coincidíamos, y es donde creo que están las dos cosas que lo amalgaman, era, uno, en la instalación de las instancias técnicas. O sea, era necesario tener un mecanismo de coordinación metropolitana que ayudara a construir metrópoli. Y segundo, en que tendríamos que estar trabajando en un proyecto de metrópoli que vaya más allá de la planeación, que incluyera otros asuntos. Mal que bien, con tiros y tirones y con todas las deficiencias, siendo autocríticos del proceso, sí creo que la agenda que se planteó desde sociedad civil organizada ahí está plasmada, ¿no? Este tema del Consejo Ciudadano es uno de ellos, la constitución de las agencias metropolitanas es otro ejemplo. En fin, hay muchas cosas que yo no diría que tienen un copyright de un partido, sino hay que reconocer, son agendas que vinieron de la sociedad civil organizada, y en esta lógica de la autocrítica me parece que lo que no hemos sido capaces de desdoblar ahora es en la utilidad de los mecanismos metropolitanos para las personas comunes y corrientes. Porque esta es una discusión, aun cuando viene de la sociedad civil organizada, de un segmento que se puede involucrar o que puede participar, pero que todavía nos hace falta llevarlo a la cotidianidad, y no necesariamente es solo con los temas de la participación o foros o mecanismos institucionalizados, sino que la gente efectivamente percibe en su realidad inmediata que pertenece a lo metropolitano y que lo metropolitano le resuelve cosas. Por ejemplo, la lógica detrás de la idea de las agencias metropolitanas es que el mismo servicio público se oferte con los mismos parámetros de calidad en los 9 municipios. Y a veces esta parte nos parece como algo muy básico, pero es lo más difícil de lograr. Y el tema, por ejemplo, en nuestro caso de los semáforos, que está siendo administrado de esa manera, es una de las que más metropolitano que un semáforo. Entonces, hoy la atención de este servicio se hace de la misma manera, con los mismos parámetros. No todo se puede atender igual, pero creo que el reto está justo en extender este tema hacia la realidad de la gente, y el segundo, actualizarse de conformidad a las agendas de los nuevos actores y grupos, personas, colectivos, colectivas que están participando en estas agendas que yo hablaba: cambio climático, feminismo, igualdad de género y los temas de la desigualdad económica y social. Bien, clarísimo, Mario, gracias. Bueno, y estamos un poco pasados de tiempo, así que vamos a pedir a la última ronda de preguntas que sean preguntas más bien concretas, que no sean muy largas, así nuestros invitados pueden responder puntualmente. Hay 3 preguntas, le vamos a pasar la palabra a Claudia Siena. Claudia, presentate, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy psicóloga de base, estoy haciendo una maestría en Economía Urbana en la DITELA. Esta reingeniería es porque estoy trabajando en el Consejo Consultivo del Comirrec. Y mi pregunta va tanto para Graciela como para Agustín. ¿Cuál es un gran pasivo que tenemos en la cuenca? Es el CEAMSE, que resuelve problemas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces quiero que, no sabía si decirlo antes de la pregunta o no, un poco es tendencioso, pero me interesa saber, dentro del plan estratégico, cuáles son las prioridades que tanto da Graciela o Agustín, cómo imaginan esta ciudad metropolitana o qué es lo que les interesa, porque a mí sí, lo que me interesa lo dije en la pregunta. Ok. Gracias, Claudia. Después hay una pregunta también de Daniel. Sí, hola, muy buenas. En primer lugar, desearles éxitos en su posgrado. Y bueno, mi pregunta es, estoy haciendo un doctorado en movilidad urbana, transporte y territorio en la Universidad de Guadalajara. Y obviamente estoy haciendo un estudio sobre temas de gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana y sistemas de transporte. Mi pregunta sería, dado que muchos sistemas de transporte implementados en ciudades latinoamericanas no han tenido el efecto que se espera que tengan, obviamente porque ha fallado el tema de participación, ¿cómo se puede medir, tal vez cuantitativamente, no tan cualitativamente, este tema de participación y gobernanza para poder establecer una línea base de lo que ha pasado
y poder mejorar estos procesos con el tiempo. Gracias. Gracias, Daniel. Y bueno, queda una última pregunta de Julieta, que la envió también. No sé si estás por ahí, Julieta, ¿y la querés hacer? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Julieta, trabajo en GCBA en el área de planeamiento y la pregunta tenía que ver si en México existen para ampliar digamos, la posibilidad de participación ciudadana vía tecnológica alguna plataforma como existe en Ciudad de Buenos Aires o varias plataformas que puedan llegar a coordinarse entre ellas sobre la posibilidad de que los ciudadanos puedan votar proyectos, puedan votar presupuesto participativo, puedan votar propuestas para el área metropolitana. Hay también otra plataforma que se llama Dialogando BA, que permite, digamos, a las distintas organizaciones representadas tener distintas visiones en mesas de trabajo. Entonces, relacionado con esta cuestión de ampliar la posibilidad, si la tecnología también, digamos, está vista, sobre todo en esta época de pandemia, desde ese punto de vista, si ya hay proyectos implementados y qué éxito, digamos, han tenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julieta. Entonces, ahora sí, invitamos a una última ronda, casi un ping-pong de preguntas y respuestas para poder cerrar nuestra ronda de hoy. Agustín, no sé quién quiere comenzar. Sí, yo diría que cada uno haga como un cierre tomando estas preguntas que pueda responder, así que 2 minutitos cada uno y adelante, Graciela. Bueno, respecto de SEAMSE, es miembro, es una organización, un organismo miembro del Plan Estratégico. El Plan Estratégico en realidad toma la ciudad de Buenos Aires, más allá de que en el diagnóstico hay una información concreta del SEAMSE en lo que hace a disposición, todo lo que tiene que ver con la organización de la gestión de los residuos sólidos urbanos. En el caso de puntualmente el del Reconquista no lo trabajamos porque está focalizado más a la ciudad de Buenos Aires. Sí se toma en cuenta cuando se trabaja en la dimensión metropolitana, lo mismo que el Riachuelo, el Matanza Riachuelo, pero los temas de transporte de residuos forman parte del diagnóstico, no tiene propuestas concretas de actuación en lo que hace al plan. Y en el plan que se está trabajando ahora de desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con residuos está vinculado a economía circular. O sea, está abordado desde el tema del reciclado y toda la incorporación a la economía circular. Agustín, si estaba un poco dirigida a los dos. No, a ver, para aclarar un poquito la pregunta de Claudia, que justo salí un segundo porque me habían llamado, me quedé solo y me habían llamado por teléfono, pero volví, pero creo que la pude escuchar, y la pregunta de Daniel Cárdenas. Con respecto a lo que decía Claudia, creo que lo ambiental claramente debe tomar mayor relevancia, y las cuencas son especialmente importantes en ese sentido, ¿no? Creo que el proceso de actualización del PUA seguramente va a ir arrojando en los diagnósticos que generemos. La ciudad ha demostrado su interés en estas cuestiones y tiene una ley de mitigación y adaptación al cambio climático. Claramente hay mucho más por hacer, obvio, pero claro que nos importa muchísimo y tenemos que seguir bajando los niveles de producción de residuos. Se han hecho cosas, pero faltan todavía. Tenemos los ODS, la Agenda de Hábitat 3, para poder lograr mejores ciudades más sanas, más sustentables. Creo que vamos en esa dirección. Y con respecto al tema de transporte, creo que, a ver, para mí el tema del BRT en la Ciudad de Buenos Aires fue un éxito.
es una ley sancionada en el año 2009 y que está por cumplir 10 años en la Ciudad de Buenos Aires, con ya varios carriles y varias trazas de esta línea, y ha mejorado muchísimo, y se ha empezado a hacer, después de un par de años de funcionamiento, se ha empezado a hacer a nivel metropolitano, es conectarle la Ciudad de Buenos Aires con el área metropolitana, conectar Belgrano con Vicente López, conectar lo que es la parte de Pompeya y demás con Lanús, con el tema de, bueno, el BRT de Matanza. Me parece que tuvo mucho éxito en la ciudad, y bueno, y seguir fomentando no solamente este sistema de transporte, sino otras conexiones, también el tema de las ciclovías y todo, mejorar todo lo que es el transporte público, ¿no? Creo que la pandemia nos trajo esto de también poder generar espacios públicos y nuevos lugares y nuevas formas de poder también circular en las ciudades. Pues muy rápidamente diría a la pregunta que se hizo sobre las plataformas y las herramientas digitales. Nosotros tenemos un proyecto con la ciudad de Hamburgo donde hemos intercambiado una plataforma de consulta para veeduría ciudadana que se llama Visor Urbano, que te permite vigilar la aplicación de los instrumentos de planeación del municipio de Guadalajara. Estamos trabajando por escalarlo al nivel metropolitano. Y Hamburgo nos transfirió una herramienta que se llama VIPAS, que es un software que se acompaña de una macro tablet, porque es una tablet impresionantemente grande, que se utiliza para procesos pedagógicos y de explicación y socialización de instrumentos territoriales con vecinas y vecinos. En el caso de Hamburgo lo utilizaban para decidir en dónde instalar asentamientos de refugiados sirios cuando tuvieron esta situación en la ciudad. Entonces, pues estamos hablando de otras realidades, de otras agendas, pero creo que es muy útil esta plataforma en el caso de nosotros para poder pedagógicamente explicar los criterios que se utilizan para la regulación del suelo con un grupo de vecinos y vecinas. Estaríamos en posibilidades de implementarla el próximo año, estamos en esa transferencia y nos interesa mucho conocer la experiencia de la plataforma de Buenos Aires que nos comentaban de Dialogando Buenos Aires, y vamos pues más bien la pregunta de Graciela que podemos intercambiar, pues esa nos la queremos traer para acá para ver qué podemos hacer. Y sobre los modelos de transporte masivo y la participación, a reserva que lo platiquemos más a detalle, Daniel, creo que una forma no cuantitativa, pero sí cualitativa es revisar en términos de los planes urbanos, planes parciales, planes de ordenamiento de territorio, la figura que se tenga en cada ciudad, si las modificaciones a estos planes para la instalación de corredores de transporte masivo vienen o derivan de una consulta con vecinos y vecinas, o son una propuesta que viene de organizaciones, colegios o asociaciones que hacen trabajo en materia de movilidad y transporte. Eso es una cosa que ha sido poco explorada, pero que valdrá mucho la pena mapear, porque creo que viene el caso de Metrobús en Buenos Aires, es interesante, porque además viene acompañado de un proceso político y jurídico que creo que está bastante bien ensamblado. No en todos los lugares se tiene de la misma forma el proceso, pero a veces los instrumentos territoriales pueden reflejar el nivel de involucramiento, conocimiento de vecinas y vecinos o el nivel de apertura y participación social que una administración en turno potencia para consultar a quienes les va a afectar directamente un instrumento de este tipo. Bueno, la verdad que nos hemos dado una panzada de ideas, propuestas y experiencias. Seguramente quedan, después de estas rondas, muchas ganas de profundizar en los distintos temas. Ojalá que se generen puentes acá entre la experiencia tan rica de Guadalajara, con también todo el empuje de Buenos Aires. Hay mucho espacio para el aprendizaje mutuo. Y bueno, y muchas gracias también a quienes nos han acompañado hoy, escuchando y acompañando, y a los que escucharán la charla después, porque esto queda subido, así que nunca sabemos hasta dónde llega, y eso es parte también del desafío de estas tecnologías nuevas que nos permiten estar ahí por quién sabe cuánto tiempo compartiendo estas ideas. Así que muchísimas gracias, en serio, por el tiempo. Sé que son todos ocupadísimos, dedicar 1 hora y media no es poco, y bueno, estamos en contacto.
hasta la próxima ronda metropolitana. Un saludo a todos, muchas gracias Mario, gracias Muchas Graciela, gracias. muchas gracias Agustín. Gracias. Esta es su casa, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Gabriel. Hasta luego. Saludamos también a quienes nos han acompañado hoy, y los alumnos del posgrado nos quedamos un ratito más comentando lo que hemos aprendido.